Creyó que no lo vería. Publicó que su novio era un aburrido y quería algo emocionante. Yo tomé captura y aclaré las cosas con una sola frase: ya está soltera. Borró todo. Pero ya era demasiado tarde. Tengo 28 años y hace 3 meses descubrí que mi novia de 4 años llevaba una doble vida en redes sociales. Lo que comenzó como una simple curiosidad por una notificación terminó convirtiéndose en la destrucción meticulosa de un castillo de mentiras que ella misma había construido con tanto esmero. Estábamos juntos desde la universidad. Carla era de esas personas que compartían cada detalle de su vida en línea. Fotos de desayunos, selfies de pareja, tomas estéticas de cafés y frases inspiradoras. Su cuenta principal de Instagram era un catálogo perfecto de una vida ideal. Pero lo que no sabía era que también tenía una cuenta secundaria, privada, reservada solo para su círculo íntimo. Ahí, al parecer, mostraba quién era en realidad. El descubrimiento fue totalmente accidental. Una tarde, dejó su portátil encendido mientras se duchaba y apareció una notificación de una cuenta que no reconocía: Carla Real. La curiosidad me ganó. Sí, sé que revisar dispositivos ajenos está mal, pero algo no cuadraba. Lo que encontré me dejó helado. Había publicaciones que se remontaban a 2 años atrás. Comentarios sarcásticos sobre mí, que era aburrido. Capturas de pantalla de conversaciones con otros tipos del gimnasio. En una publicación de solo 3 semanas antes, había escrito: mi novio es tan monótono, necesito algo de emoción en mi vida, junto con una encuesta que preguntaba: ¿seguridad o aventura? Pero lo peor aún estaba por venir. Resulta que llevaba 6 meses viendo a otro hombre, un tipo llamado Hugo, de esos que viven de criptomonedas. Conducía un BMW alquilado y llamaba hermano a todo el mundo. Había fotos de ambos juntos, con fechas que dejaban en evidencia que ella estaba con él durante los viajes que supuestamente hacía con amigas o por trabajo. Me quedé sentado, el portátil sobre las piernas, sin lágrimas ni gritos, solo una calma extraña, una claridad absoluta. Capturé todo, cada imagen, cada historia, cada detalle. Fue entonces cuando noté que su cuenta secreta tenía 147 seguidores, amigas, colegas, incluso su propia hermana. Gente que me saludaba con una sonrisa en las reuniones, sabiendo perfectamente la verdad. En ese momento supe que no iba a confrontarla de frente. No iba a gritar, ni a suplicar. Iba a desmontar cuidadosamente la farsa que había construido. Abrí una cuenta nueva en Instagram, bajo el nombre de Solo Verdad. Foto de perfil, un cuadrado negro. En la biografía simplemente escribí: para fines documentales. Lo primero que publiqué fue la historia donde se burlaba de su novio aburrido, junto con la frase: ya está soltera. Luego añadí capturas donde presumía usar mi cuenta de Netflix desde casa de Hugo cuando se reía porque yo pagaba su membresía del gimnasio, mientras ella iba con él. Etiqueté su cuenta principal. A los 10 minutos, mi teléfono no paraba de sonar. Carla me llamaba, mensajes en mayúsculas: ¿qué estás haciendo? Bórralo ya, tenemos que hablar. No respondí. En cambio, publiqué otra imagen, una de ella con Hugo en un restaurante el día de San Valentín. Mi pie de foto: ese día me dijo que estaba con su madre. Debe haberse hecho un cambio de look radical. Amigas suyas empezaron a escribirme. Algunas pedían disculpas, otras me exigían que dejara de ser infantil y que resolviera esto en privado. Su mejor amiga, Diana, me escribió: esto es muy inmaduro. Estás haciendo que ella quede en ridículo. Le respondí: ella me dejó en ridículo durante 2 años delante de 147 personas. Yo tengo 12 seguidores. Haz los cálculos. Pero lo más interesante fue descubrir que Hugo, el emocionante inversor, no tenía idea de mi existencia. Carla le había dicho que estaba soltera, recién salida de una relación tóxica. Cuando vio las publicaciones y se dio cuenta de que era el tercero en esta historia, explotó. Comentó en una de mis publicaciones: ¿esto es real? Me dijo que no tenía pareja. Le mandé por mensaje privado capturas de su perfil principal, fotos de aniversario, mensajes de amor, declaraciones públicas, todo de la semana anterior. No pasó mucho hasta que Hugo subió su propia historia: cuando descubres que eres el otro, junto con capturas de sus chats. El universo de mentiras de Carla comenzó a derrumbarse. Esa misma noche apareció en mi puerta. Tenía el maquillaje corrido y las manos temblorosas. No por tristeza, sino por furia. «Estás arruinando mi vida», gritó desde el pasillo. «Estoy documentando», le respondí sin abrir la puerta. «Hay una gran diferencia. Ábreme. Tenemos que hablar como adultos. Los adultos no mienten durante 2 años». Carla intentó todo: llorar, disculparse, después gritar: «Violaste mi privacidad, eso es ilegal. Voy a llamar a la policía». Le respondí que fue ella quien dejó su portátil desbloqueado y que las notificaciones hablaban por sí solas. Al final, la seguridad del edificio la hizo marcharse. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente publicó una historia larguísima en su cuenta principal acusándome de haber sido abusivo emocionalmente, de violar su privacidad, de no apoyar su salud mental, de exponerla en lugar de ayudarla a sanar. Un nivel de manipulación digno de campeonato. Pero yo tenía pruebas, y muchas. Publiqué un mensaje suyo de hace 6 meses: «No puedo esperar para cenar esta noche, amor», enviado mientras estaba en la cama de Hugo, según los datos de ubicación de otra foto. Sus colegas empezaron a dejar de seguirla.
Alguien envió las publicaciones a Recursos Humanos. Su empresa tenía una política estricta sobre comportamiento en redes. Y, al parecer, presumir de fingir enfermedades para faltar al trabajo y ver a tu amante no es buena idea. Mientras tanto, Hugo decidió tomarse la justicia por su cuenta. Descubrió que Carla usaba el dinero que él le daba para emergencias en citas con un tercer hombre que había conocido en una aplicación. Hugo publicó las transacciones de Venmo con Carla, acompañadas de descripciones como emergencia igual a botellas con Tyler. Y sí, Tyler resultó ser un tercer involucrado del que yo ni siquiera tenía idea. Carla intentó una última jugada emocional. Llamó a mi madre llorando, diciendo que había cometido errores, pero que aún me amaba y quería arreglar las cosas. Alegaba que yo estaba actuando con crueldad y rencor. Pero mi madre, que ya estaba al tanto de todo gracias a que empezó a seguir mi cuenta secundaria en Instagram, simplemente le respondió: cariño, yo también vi las pruebas. Lo mejor es que no hice nada ilegal. No amenacé, no accedí a información privada. Solo publiqué capturas de cosas que ella misma había compartido con 147 de sus mejores amigos. En menos de una semana, su cuenta principal de Instagram se volvió privada. Poco después, desapareció. Su perfil en LinkedIn, curiosamente, eliminó toda mención de su trabajo actual. Hugo, por su parte, publicó que iba a centrarse en sí mismo y que había aprendido a confiar más en su intuición. Tyler nunca hizo ninguna declaración pública, pero su novia lo etiquetó en una publicación sobre sobrevivir a una infidelidad. Así que esa parte quedó resuelta también. Y yo, mantuve la cuenta solo los hechos activa por exactamente 30 días. El tiempo suficiente para que quien necesitara ver todo, lo viera. Luego la eliminé. Bloqueé a Carla en todos lados y empecé terapia. Porque, a pesar de todo, hay algo que aprendí sobre la venganza, aunque esté justificada, aunque solo se trate de exponer las consecuencias de las acciones de alguien más, no repara la traición, no borra 2 años de mentiras, no te hace sentir mejor, solo más vacío. Pero al menos, ya no era el único que se sentía así. Semanas después, me llegó un mensaje desde el teléfono de una amiga suya: espero que estés feliz. Arruinaste todo. No respondí, pero si lo hubiera hecho, le habría dicho: no, Carla, tú construiste una casa de naipes. Yo solo abrí una ventana. Y así fue como terminó todo. Tómalo como quieras. Solo recuerda esto: si alguien te muestra quién es realmente a través de una cuenta secreta, créelo la primera vez. Actualización. Wow, no esperaba esta reacción. A los que pidieron saber más, prepárense, porque las últimas 3 semanas fueron una locura. ¿Recuerdan que mencioné que Carla trabajaba en una empresa con políticas estrictas de redes sociales? Bueno, resulta que publicar sobre días de enfermedad falsos era el menor de sus problemas. Una semana después de mi publicación, me contactó alguien de su empresa. Lo llamaré Nathan. Era del departamento legal. Muy profesional, cuidadoso con cada palabra. Me preguntó si tenía capturas de pantalla que involucraran material de la empresa. Al principio no entendí, pero después recordé que en algunas publicaciones de su cuenta secundaria, Carla filtrada, había fotos en su escritorio, incluyendo una donde presumía estar usando recursos de la compañía para su negocio propio. Carla trabajaba en marketing para una empresa tecnológica mediana, y al parecer, estaba haciendo trabajos freelance utilizando las licencias de Adobe de la empresa, las listas de contactos de clientes, y lo peor, haciendo diseños para la competencia usando información interna. Una de sus publicaciones literalmente decía: acabo de ganar $3,000 diseñando para la competencia usando las plantillas del trabajo. Nunca se enterarán. Pues se enteraron. Nathan me pidió si podía colaborar con capturas para una investigación interna. Acepté, pero dejé claro por escrito que solo actuaba como testigo. Lo único que hice fue reenviar lo que ella ya había compartido públicamente con sus 147 amigos cercanos. Mientras tanto, Hugo no se quedó callado como creí. Resulta que él también tenía sus propias pruebas. Empezó a publicar cómo Carla le había estado pidiendo dinero durante meses, supuestamente para invertir en su negocio. Pero en realidad lo usaba para irse de compras y para viajes con Tyler. Tenía comprobantes de transferencias por casi $15,000 en 6 meses. Sus mensajes eran demoledores: invertí en NFTs, invertí en una mentirosa compulsiva. Pero ahí no acaba la historia. La novia de Tyler, Jess, me contactó. No estaba enfadada, solo se le notaba agotada. Me dijo que Tyler ya le había hecho esto antes, pero esta vez era su límite. Quería comparar información. Nos reunimos para tomar un café. Fue raro, sí, pero también liberador. Estábamos unidos por haber sido engañados en este extraño cuadrado amoroso. Jess era bastante sensata, enfermera pediátrica, y lo único que buscaba era la verdad. Me mostró mensajes entre Tyler y Carla. Al parecer, Carla le había dicho a Tyler que nuestra relación era abierta. Él, creyéndoselo,
pensó que tenía vía libre. Le decía a Jess que estaba en noches de póker cuando en realidad se veía con Carla. Los mensajes eran reveladores. Carla le decía a Tyler qué excusas usar con Jess, se reía de lo ingenuos que éramos ambos, y planificaban sus encuentros como si estuviéramos atrapados en un videojuego creado por ellos. Entonces Jess y yo hicimos algo que quizás suene infantil, pero fue catártico. Creamos un documento compartido en Google, una línea de tiempo con todas las mentiras, cada fecha, cada excusa, cada historia que se contradecía, cruzada con publicaciones de Instagram, mensajes y estados de cuenta. El patrón era de locura. Carla había estructurado su vida como si dirigiera una empresa con múltiples departamentos. Lunes y miércoles estaba conmigo, martes y jueves con Hugo. Fines de semana los repartía entre Tyler y quien más llamara su atención. El calendario de colores que usaba podría haber sido admirable, si no diera la impresión de que ocultaba una obsesión fuera de control. Pero Carla cometió un error decisivo. En un intento desesperado por recomponer su imagen, abrió una cuenta de TikTok. Su primer vídeo se titulaba Día 1 de sanación tras una relación tóxica. Luego vino otro, cómo sobrevivía al abuso emocional. Y así siguió, tratando de presentarse como víctima. Todo lo que había salido a la luz eran sus propias palabras y contradicciones. Pero Internet tiene memoria. Alguien encontró vídeos antiguos suyos, del año anterior, donde ella daba consejos sobre relaciones. Cómo saber si él es el indicado, señales de una relación sana, y todo esto mientras engañaba activamente a más de una persona. Los comentarios fueron despiadados. Uno de sus vídeos, titulado Día 3 de sanación, recibió tantas respuestas negativas que terminó desactivando los comentarios. Pero no paró allí. Volvió a equivocarse. Aceptó ser entrevistada en un podcast, uno de esos pequeños espacios de charlas sobre relaciones, conducido por una conocida suya. Durante más de 40 minutos, narró cómo se había sentido atrapada en una relación emocionalmente fría, cómo había cometido errores, pero que estaba tratando de crecer a partir de la experiencia. La conductora, que evidentemente no había verificado nada, se mostraba muy comprensiva, hasta que el chat en vivo comenzó a llenarse de enlaces a capturas, pruebas y contradicciones. La expresión de su rostro pasó de interés a incredulidad en cuestión de minutos. Carla, ¿estas capturas son reales?, preguntó la presentadora, visiblemente incómoda. Están sacadas de contexto, respondió ella. Aquí se dice que estabas involucrada con 3 personas diferentes. Era una situación complicada. Pero hace un momento dijiste que te sentías atrapada. El episodio fue eliminado en menos de 2 horas. Pero ya era tarde. El contenido circulaba por todas partes. Incluso alguien hizo una recopilación en vídeo de cada contradicción que soltó durante la entrevista. Hugo, mientras tanto, ya había contratado un abogado. Quería recuperar su dinero. En su afán por retenerlo, Carla había firmado varios préstamos a su nombre. Documentos legales, que en su momento creyó una muestra de compromiso, pero que ahora la ponían en serios aprietos. A finales de ese mes, Carla se encontraba bajo una investigación formal en su empresa por uso indebido de recursos, enfrentando una demanda civil por parte de Hugo por $15.000, completamente aislada de su grupo de amistades, y prácticamente vetada en el ámbito profesional en el que se movía. Fue entonces cuando intentó su última jugada. Apareció en mi trabajo. Me llamó seguridad para avisarme que alguien me esperaba en la recepción. Bajé, y ahí estaba ella. Su aspecto lo decía todo, el cabello desarreglado, las bolsas de marca reemplazadas por un bolso de tela barato. Su imagen, esa que cuidaba con tanto esmero, estaba hecha trizas. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz débil. Accedí, pero con seguridad presente. Se quebró frente a mí. No fueron lágrimas manipuladoras, sino un llanto crudo, desbordado. Confesó todo. Las infidelidades, las mentiras, como todo empezó como un juego y se transformó en algo que ya no podía controlar. Dijo que se había vuelto adicta a la sensación de vivir múltiples vidas al mismo tiempo. Necesito ayuda, me dijo. Debo estar enferma para haber hecho todo esto. Tal vez tenía razón. Quizás se trataba de algún tipo de conducta compulsiva, pero eso no cambiaba el daño que había causado. Entonces busca ayuda, le respondí, pero no me pidas que sea yo quien te la dé. Me rogó que hablara con los abogados de Hugo, que le dijera a su empresa que todo había sido un malentendido. Quería que dejáramos todo atrás. La audacia de esa petición rozaba lo absurdo. Carla, yo no inventé nada. Solo expuse lo que tú misma estabas haciendo. Esto no es venganza. Son tus consecuencias. Después de eso se fue. Lo último que supe es que se mudó con sus padres a otro estado. Su perfil de LinkedIn sigue en línea, pero no figura ningún empleo actual. Yo, por mi parte, sigo en terapia, aún procesando todo, y cada tanto recibiendo mensajes de desconocidos que encuentran las viejas publicaciones y me preguntan cómo terminó todo. Lo curioso fue que hace un par de meses, me crucé con Diana,
la mejor amiga de Carla, en un bar. Después de unas copas, me confesó que todos en el grupo sabían cómo era Carla, que ya le había hecho lo mismo a otros 2 chicos antes que a mí. Pero nadie quería confrontarla. Carla era el centro de ese grupo, la que dominaba la dinámica. Nadie quería estar en su contra. 147 personas viendo cómo alguien destruía vidas por diversión, y nadie dijo una sola palabra. Eso duele más que la traición. Actualización. Han pasado 6 meses desde que todo se vino abajo y pensé, ¿de verdad?, que la historia había terminado. Me equivoqué. Hace un mes, recibí una notificación en LinkedIn que me dejó helado. Carla ha visto tu perfil. Luego otra. Carla empezó a seguirte. Y finalmente, un mensaje. En contra de mi buen juicio, lo leí. El tono era casi corporativo, como si nada hubiera pasado. Me hablaba sobre una oportunidad laboral en una startup. Según ella, estaban buscando a alguien justo con mi perfil. ¿Podíamos dejar atrás el pasado y hablar de una posible colaboración? Decidí investigar. La empresa existía, era una firma de tecnología con un enfoque en marketing y contaba con buen respaldo económico. El CEO era un tal Marcos, quien, según sus redes sociales, tenía una nueva pareja desde hacía un par de meses. Nunca mostraba su rostro, pero las uñas perfectamente cuidadas y los zapatos de diseñador me resultaban inquietantemente familiares. El patrón se estaba repitiendo, y entonces todo se volvió aún más absurdo. Ese mismo día, Jess, la ex de Tyler, me escribió. Tyler había entrado en pánico. Carla lo había contactado. Le había dicho que estaba embarazada. Supuestamente, el hijo era suyo. El problema era el tiempo. Según las fechas, habría quedado embarazada justo cuando todo se vino abajo, mientras nos veía a los 3, lo cual significaba que el bebé podía ser de cualquiera, o de ninguno. Tyler estaba devastado. Apenas estaba reconstruyendo su vida, había conseguido trabajo nuevo y llevaba semanas en terapia. Hugo, por otro lado, desapareció. Cerró su cuenta de Instagram y se desconectó por completo. Pero su mejor amigo me escribió. Hugo también había recibido la misma noticia. Carla les estaba diciendo a cada uno, por separado, que eran el padre. Su verdadera adicción nunca fueron los hombres, fue el juego. Y cuando empezó a perder, no supo retirarse. Ella solo siguió apostando más alto, con cada decisión más desesperada que la anterior. Lo primero que hice fue realizarme una prueba de paternidad, solo para tener una certeza a mano en caso de que las cosas escalaran. El resultado fue claro, yo no era el padre. Pero eso, por supuesto, no resolvía el verdadero problema. Fue entonces cuando Carla ejecutó su siguiente jugada. Nos envió un correo a los 3, a mí, a Hugo y a Tyler, desde la dirección de un abogado. Esta vez, de un despacho legítimo. Solicitaba ayuda económica para cubrir los gastos del embarazo y compensación por el daño emocional. Aclaraba que estaba dispuesta a realizar una prueba de paternidad después del parto, pero que mientras tanto podíamos llegar a un acuerdo privado si éramos razonables. La respuesta de Hugo fue rápida y demoledora. Su abogado respondió exigiendo una prueba de paternidad prenatal obligatoria ordenada por el tribunal y dejó en claro que no pagarían ni un centavo sin una verificación legal de la paternidad. Además, filtró el correo al grupo de amigos que compartimos. Bajo el asunto, la estafadora regresó. Pobre Tyler. Él, a pesar de todo, todavía contemplaba la posibilidad de hacerse cargo si el bebé resultaba ser suyo. Diana me dijo que siempre había querido tener hijos, y que no se veía abandonando a uno. Pero yo ya no estaba para seguir en ese juego. Reuní todo el material que teníamos y se lo envié a Nathan, un conocido que trabaja en la empresa donde antes estaba Carla. Ahí es cuando Marcus, el CEO de una startup, entra en escena. Y no es broma, literalmente se unió a la conversación. Resulta que ya sospechaba de la historia confusa que Carla le había contado sobre su pasado, y por eso había contratado a un investigador privado una semana antes. El investigador descubrió nuestro enredo y logueó hasta los mensajes públicos que habíamos publicado. Así que cuando Carla le pasó su teléfono para que pidiera comida, él no estaba simplemente navegando por curiosidad, estaba buscando confirmación. Y la encontró. Dio con nuestras conversaciones grupales y me llamó directamente. Aquella llamada fue surrealista. Hermano, necesito saber, ¿es real todo lo que estoy leyendo? Le mandé el documento en Google que Diana y yo habíamos armado, con todas las pruebas, capturas y cronología. Mientras leía, su respiración se volvió más pesada. Ella me dijo que era su ex abusivo que no la dejaba en paz, que Hugo era un amigo de la familia que se aprovechó de ella, que Tyler era un compañero de trabajo que la acosaba. Para Carla, nosotros éramos los villanos de una historia nueva. Y Marcus, un emprendedor exitoso, era su siguiente objetivo. Pero el investigador había descubierto mucho más que nuestra situación. Había un patrón que venía desde sus años de universidad. Ya había usado antes el mismo truco del embarazo, y desaparecía en cuanto recibía
recibía suficiente dinero de apoyo. Marcus terminó con ella esa misma noche, no sin antes asegurarse de guardar capturas de todo. Para colmo, descubrió que Carla había estado utilizando cuentas de demostración de su empresa para manejar un servicio de consultoría personal. Otra vez, espionaje corporativo. Segunda ronda. El equipo legal de Marcus se involucró de inmediato. Entre eso, la demanda civil de Hugo y la investigación que aún seguía abierta por parte de su antigua empresa, Carla se encontró de repente enfrentando un futuro lleno de audiencias, abogados y deudas legales. Y justo cuando parecía que nada más podía salir a la luz, llegó el giro final: no había embarazo. Fue Diana quien se dio cuenta. Carla había publicado en una historia privada de Instagram una cata de vinos. No era una copa simbólica, eran vasos llenos. La imagen tenía metadatos de solo unos días antes. Al enfrentarla a través de su abogado, la historia cambió. Ahora decía que había tenido un aborto espontáneo causado por el estrés que le habíamos generado. Curioso, porque en sus exigencias legales nunca mencionó ninguna pérdida, solo insistía en conseguir dinero. Y eso fue el punto de quiebre. Fingir un embarazo para conseguir dinero ya no era solo una manipulación, sino fraude por medios digitales. Hasta donde sé, Carla está bajo investigación por múltiples delitos de fraude y espionaje corporativo. Sus padres han contratado abogados caros, pero la montaña de pruebas es imparable. Hugo sigue en una batalla legal para recuperar lo que gastó, aunque su abogado es optimista. Marcus va con todo, no va a dejarlo pasar. Tyler, bueno, él solo quiere cerrar el capítulo y seguir adelante. Y yo, en este momento, estoy escribiendo esto desde una cafetería en otra ciudad. Solicité traslado de oficina. Necesitaba un nuevo comienzo y alejarme de todo eso. La terapia ayudó, pero el cambio de entorno ayudó incluso más. A veces todavía recibo mensajes sobre la historia. Incluso hubo quien me propuso comprar los derechos para convertirla en un podcast. Rechacé la oferta. Esto no es entretenimiento. Es una advertencia, un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando uno decide ignorar las señales. Cuando decenas de personas guardan silencio. Cuando la manipulación se disfraza de víctima en redes sociales. La historia de Carla se volvió conocida en la ciudad. Una advertencia repetida con cierta incredulidad, como esas historias que parecen exageradas, hasta que sabes que son reales. Incluso se volvió tema de conversación en eventos de networking, donde la gente decía en broma que antes de contratar a alguien, mejor había que buscar su segundo Instagram. Y mientras todos los involucrados siguen con sus propias consecuencias, legales, personales o emocionales, yo decidí cerrar ese capítulo. No porque haya olvidado, sino porque entendí que la mejor forma de seguir adelante no es esperar justicia, sino vivir con claridad. No tengo redes sociales activas. No estoy buscando exponer a nadie más. Lo que quiero es paz. Lo que busco ahora es verdad, aunque sea incómoda, aunque duela. La confianza no se recupera de un día para otro, pero tampoco se destruye sin dejar huella. Hoy camino con más calma. Ya no reviso compulsivamente los mensajes. Ya no salto cada vez que llega una notificación. Si aprendí algo de todo esto es que las apariencias engañan, pero la coherencia no. Las personas que viven en mentiras tarde o temprano tropiezan con sus propias invenciones. Carla no perdió por una acción puntual. Perdió porque no supo detenerse. Porque cada decisión la llevó más lejos de la verdad y más cerca de su propia caída. Y quienes estuvimos en su camino solo fuimos testigos de cómo su red de engaños terminaba por atraparla a ella misma. Yo no gané nada con esto, al menos no en el sentido clásico. No hay aplausos, no hay premios. Pero me quedo con algo valioso, una brújula interna que no pienso ignorar nunca más. A cualquiera que esté leyendo esto y dude de sus corazonadas, escúchalas. A tiempo, no después. A veces no hace falta una gran venganza. Basta con dar un paso al costado, apagar el ruido y seguir adelante. Porque nada castiga más a un mentiroso que verse obligado a vivir en sus propias contradicciones.